Bueno. Hoy vamos a tener un video muy interesante porque vamos a analizar la versión de SOS de Dimash versus la imitación de Agoney. Recordando sobre todo que esto es una comparación sobre técnicas y ver cuál es más o menos difícil de imitar. No es una competencia sobre gustos ni preferencias porque cada cual es libre de disfrutar de diferentes artistas y diferentes músicas como mejor le parezca. Así que vamos a iniciar. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je vis, pourquoi je meurs. Bien, en esta frase tenemos una similitud y dos diferencias fundamentales. En principio, ambos están usando voz de cabeza aireada. Je vis. Diferencias. Bueno, en primer lugar, Agoney usa el aire hasta el final de la frase y la corta. Corta. Mientras que Dimash utiliza el aire como una extensión fuera de la tonalidad. O sea que continúa haciendo. Ven cómo continúa la frase a través del aire. Es un matiz extra que permite prolongar el efecto más allá de lo que es la tonalidad en sí. Segundo, diferencia fundamental en el vibrato. Agoney está usando un vibrato más laringio, con más amplitud, mientras que Dimash está haciendo lo opuesto. Está usando un vibrato completamente diafragmático y es por eso que tiene este sonido mucho más aireado, porque estamos viendo incluso, acá podemos ver los golpes de diafragma, ¿sí? Estos cortes son precisamente los golpes de diafragma. Mientras que aquí Agoney prácticamente no usa el diafragma para darle aire al vibrato, sino que lo coloca laringio. Esto es una elección, ¿sí? Una elección que da más o menos matiz acorde a lo que uno quiere hacer. En el caso de Dimash, elige hacer un estilo totalmente matizado y sutil usando el aire a su máxima expresión, para alargar la frase, para darle al vibrato este color delicado. Y estas son las diferencias iniciales en esta frase. Vamos a continuar. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Podemos repetir el mismo patrón. Frases más cortas en Agoney, alargadas en Dimash, y vibrato laringio más amplio y más colocado en Agoney. Mientras que Dimash utiliza un vibrato más sutil, sacrificando amplitud para darle color, aire, matiz. Y básicamente es repitiendo los mismos conceptos de antes. Así que vamos a continuar a ver qué vemos. Se repiten estas diferencias fundamentales de estilo. Sin embargo, acá al final sí hay un cambio de estilo en Agoney porque agrega fry y una colocación muy nasal. Mientras que Dimash, como ha sido en todas estas primeras frases, mantiene consistentemente el mismo color y estilo técnico. Y hasta aquí las diferencias de toda esta primera sección. Bien, aquí tenemos dos diferencias. Una es bastante obvia, que es la colocación del grave. Mientras que Agoney hace una colocación de laringe baja con aire, Dimash hace una colocación mucho más frontal. Sí. ¿Qué significa esto? Bueno, probablemente que Agoney esté fuera de su rango lírico y por eso tenga que recurrir a este tipo de colocación, mientras que Dimash todavía puede hacer una colocación mucho más clásica y natural.
porque está dentro de su rango lírico. Esto significa que todavía puede hacer una colocación proyectada de la nota. Como podemos ver aquí, tiene armónicos claros. Mientras que Agoney no está produciendo, justamente porque está usando mucho aire, no está produciendo una proyección armónica. Ahora aquí uno creería que son bastante iguales. Y no estaría tan errado. Sin embargo, sí hay una diferencia que vale la pena mencionar. Es que Agoney está haciendo una colocación continua, mientras que Dimash elige arrancar en una colocación más abierta y pasar a una colocación cerrada más clásica. Podemos ver, primero, bueno, aquí podemos ver cómo inicia más abierto y luego cierra el tono. Eso se escucha perfectamente. ¿Puedo cambiar? Que se puede decir que es una sutileza, pero necesita hacerse voluntariamente, no es que sale por casualidad. Y esas son, en rasgos generales, las dos diferencias aquí. Vamos a continuar. Y aquí tenemos las mayores diferencias y más interesantes en el staccato. En primer lugar, Agoney la coloca bastante nasal, con colocación cerrada. Mientras que Dimash hace una colocación más frontal y semiabierta, con una cantidad muy sutil de aire, que ahora les voy a explicar por qué es tan difícil de hacer. Ese tipo de matiz es sumamente difícil. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace que esta voz de staccato de cabeza tenga esta pequeña sutileza de aire sin perder el tono? Bueno, es con un uso muy inteligente de la vocal A. Porque la A tiene la característica de ser la vocal más abierta, que permite en voz de cabeza agregar aire. Sin embargo, hacerlo en un staccato y controlar la cantidad exacta de aire para darle solamente un matiz es muy difícil. De hecho, podemos ver cómo Agoney, por su parte, tiene problemas para lidiar con esta apertura de la A, que te obliga a aplicar más compresión para mantener el tono. Si no lo domina bien, la A sencillamente, en vez de salir un staccato, se pierde. Escuchamos. Se ve como tiene muchos problemas para lidiar con las A. Es clarísimo. Sin embargo, Dimash mantiene un control perfecto de la compresión y agregándole este pequeño matiz de aire. No digo que es algo imposible, o sea, se puede hacer. Sin embargo, hacerlo en staccato y a velocidad es sumamente difícil a nivel de control. Es por eso que esta clase de matices sí es realmente difícil de imitar. Si parece una tontería, pero no lo es. Después, en el cierre, podemos decir que vuelve Dimash a usar este estilo más matizado, con más uso del diafragma en el vibrato sutil, mientras que Agoney lo cierra otra vez con el mismo estilo más intermedio, más colocado, con vibrato amplio. Otra vez, Dimash optando puramente por concentrarse en lo que es matizar los finales, los vibratos, etc. Vamos a continuar. Aquí no hay grandes diferencias de colocación, de hecho podemos ver que tienen proyecciones armónicas realmente similares y no suena nada mal. La gran diferencia está tanto en la amplitud del vibrato como en la técnica. En primer lugar, tenemos una amplitud de aproximadamente un semitono, un poco más. Y acá, Dimash tiene una amplitud de hasta 3 semitonos alcanza, o sea, es casi el triple. ¿Es mejor hacer más vibrato, más amplio? Bueno, eso es una cuestión subjetiva. Hablando a nivel técnico, es mucho más difícil hacer un vibrato tan amplio y parejo, ¿sí? Uniforme, que un vibrato más corto. Eso es lógica pura. Ahora bien, hay otra cuestión. Es que acá está usando un vibrato con ayuda mandibular, ¿sí? Podemos ver cómo se mueve su mandíbula. Mientras que el vibrato de Dimash es puramente laríngeo y muy controlado. Por lo tanto, no solo es más amplio, sino que es mucho más estable a nivel técnico.
Y esas son las grandes diferencias en esto. No la colocación, no el sonido, sino la técnica de vibrato. Continuamos. Je te jure, confondre la vie avec le bande dessinée. Je te jure, confondre la vie avec le bande dessinée. Aquí podemos decir que no hay grandes curiosidades, son colocaciones similares, incluso usa el mismo fray. Luego agrega esto que queda bastante bueno, este final fraseado. Me gusta, está bueno. Como digo, no hay grandes curiosidades, así que creo que podemos seguir a la siguiente frase. J'ai comme des envies de métamorphose, je sens quelque chose. C'est comme des envies de métamorphose, je sens quelque chose. Nuevamente sin grandes diferencias, y más yo diría que en la parte final directamente no está intentando imitar en absoluto, sino haciendo su propio estilo. Usa unas S y unas che mucho más pronunciadas y entrecortadas la frase. Je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Así que bien, cada cual con su estilo. No está en este caso intentando imitar, ni técnicamente ni estilísticamente. Qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers les qui m'attire, qui m'attire vers les Bueno, acá hay fundamentalmente dos técnicas diferentes. Agoney está haciendo una colocación enmascarada nasal. ¿Sí? Mientras que Dimash está haciendo una colocación mixta frontal. O sea que es... Y la otra es... Sí, son dos colocaciones totalmente diferentes. ¿Cuál es más difícil? Bueno, obviamente la mixta proyectada hacia adelante es mucho más difícil, porque esta otra colocación es un tipo de voz de cabeza enmascarada que suena como una imitación básicamente de la voz mixta, pero que no es lo mismo y es más fácil de hacer. Diferencias también, bueno, obviamente como es una colocación más cómoda, es mucho más fácil darle masa. Acá podemos ver que tiene un sonido más gordo, mientras que la proyección mixta de frente tiene una masa mucho más reducida, ¿sí? Es mucho más difícil de darle cuerpo, por eso es una técnica más difícil. Vale decir que son dos producciones totalmente diferentes, o sea, en ecualización, en efectos, o sea, va a haber diferencias naturales por la calidad del sonido del audio. Luego el vibrato final es bastante consistente en ambos casos. Así que podemos decir que en ese aspecto son bastante bien comparables. Bueno, vamos a seguir. Y acá hay diferencias que ya hemos hablado tanto en graves como agudos. Recién cuando baja o sube, mejor dicho, a un Re3 es que hace una colocación más clara. Mientras que Dimash hace esto. ¿Qué está haciendo ahí? Porque en realidad no es la misma colocación de antes. Es un subfray, o sea, en otras palabras, una semicolocación subarmónica, que es ¿sí? Que es justamente una colocación entre un fray, el cual no tiene tono, y un subarmónico. No es un subarmónico completo porque si no tendría que ser como una colocación completa. O sea que está haciendo agua. Y no suele hacerlo tanto, lástima, porque está bueno darle esta subarmonía al grave, que no se aprecia mucho porque hay mucho ruido. Pero básicamente eso es lo que está haciendo. Y luego repetimos el mismo concepto de los staccatos, ¿sí? La misma colocación nasal. Una colocación más frontal con un aire sutil en las A.
Creo que eso en rasgos generales, así que vamos a seguir. Y aquí tenemos nuevamente las dos diferencias en la cuestión del vibrato, en su amplitud y su técnica. Como usa la mandíbula como extensión del vibrato. Y luego tenemos la diferencia de arreglo, obviamente. Sí, porque Dimash va hasta o sea, de un Fa sostenido 5 en el que se queda Agonade, Dimash sube a un Do sostenido 6, manteniendo el vibrato, y luego hace un Re y un Mi 6. Un Mi 6 en flageolet con mucha compresión, pero es mucho más alto, si sería... Por lo tanto, creo que aquí la diferencia técnica es obvia, tanto en rango vocal como en técnica de vibrato. Continuemos. Bueno, aquí tenemos más o menos la misma diferencia en cuestión de graves. Con un grave mucho más aireado, laringe baja, que una colocación más frontal. Que no es la subarmónica de antes, ¿sí? Es la del principio de todo, ¿sí? Sí. La colocación natural. Tenemos la gran diferencia en esta colocación. Porque esta es una colocación nuevamente de tipo enmascarada, con mucha nasalidad. Mientras que Dimash hace una colocación de pecho absolutamente impresionante. O sea, como ya he dicho en anteriores videos, esa colocación es extremadamente difícil porque está usando primero voz de pecho con mucho vibrato. O sea, está mostrando una gran soltura a pesar de estar en una nota que es difícil, muy difícil de colocar con ese color y con esa técnica. Por lo tanto, sí, creo que hay una gran diferencia técnica entre una colocación enmascarada, que es bastante cómoda, a una colocación de pecho proyectado, que es absolutamente impresionante. Estas son, creo que, una de las cosas más difíciles de imitar en Dimash, porque obviamente debe tener unas cuerdas vocales de dimensiones y características de flexibilidad muy especiales para conservar a esta altura, en ese tipo de técnica, esa potencia, ese vibrato. Es francamente muy difícil. Así que vamos a continuar. Bien, aquí básicamente Agonade mantiene esta colocación enmascarada, ¿sí? Con poco vibrato, muy nasalizada, mientras que Dimash va por lo difícil porque está colocando en su gran mayoría voces mixtas, de pecho y de cabeza. Impresionante porque está haciendo un Re 5 y está manteniendo esta coloratura con laringe baja, vibrato amplio y uniforme, y solamente sube, digamos, cambia la coloratura cuando ya llega hasta un Mi 5, que es súper alto para esa colocación. Muy difícil. ¿Por qué es tan difícil de imitar eso? Porque no vamos a decir que no hay personas, músicos excelentes que llegan a esa altura con excelentes tonos, con excelente técnica. Esto es innegable. Lo que hace tan difícil de imitar es la combinación de características. No solo el tono, no solo la estabilidad, sino el vibrato amplio y uniforme que agrega a todas estas otras características que ya son difíciles. Y eso es lo que hace que si uno quiere realmente hacer lo mismo, sea tan complicado porque necesita tener ciertas condiciones físicas de nacimiento que le permitan combinar todas estas características en una misma técnica, en un mismo sonido. Una de las cosas más difíciles que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Que esto es mucho más difícil que hacer un Mi 6. El Mi 6 mayormente depende de tu rango vocal. Acá depende mucho de tu técnica, más allá también de que necesitas
unas características especiales. Es una enorme preparación y estudio y práctica para combinar todas estas características en un mismo sonido. Así que, excelente. Yo creo que esto es lo más difícil de imitar. Vamos a seguir. Acá se repite el mismo patrón. Agoney continúa utilizando la voz enmascarada nasal. Con un vibrato un poco mandibular. Y Dimash usa voz mixta, ¿sí? Frontal. Sí, y lo que hace mucho más difícil imitar esto es la combinación de las técnicas, porque está saltando de una voz mixta en un Fa sostenido 5 a una voz de cabeza hasta un Re6. Este tipo de combinaciones y conexiones instantáneas, ¿sí? Porque hay prácticamente un instante entre que cambiar de técnica, es lo que aumenta mucho la dificultad de imitar el mismo arreglo. Sí, creo que ya estamos terminando, así que vamos a seguir. Acá bajamos del todo hasta la voz del principio, ¿sí? Esta voz de cabeza aireada, ¿sí? Se puede sentir un poco ¿sí? Cansancio en la voz, lo cual es lógico. Y acá me gustó el final, está bueno porque hace un cambio dinámico, ¿sí? Un poco de juego con el volumen. Bien, el vibrato sí lo hace más natural. Y Dimash básicamente no hace gran diferencia, técnicamente es muy parecido, lo que cambia es la estabilidad. Podemos notar que puede controlar mucho mejor aún el aire, a pesar de todo lo que ha hecho. Se siente mucho más estable y relajado. También hace un cambio dinámico, podemos ver, solo que al revés, va de fuerte a suave, que también queda lindo. Los dos están buenos. Muy bien. En resumen general, ¿qué tan buena ha sido la imitación? Bueno, vamos a hablar a nivel técnico. Es cierto que Agoney ha tenido que omitir la mayoría de los retos técnicos, como las proyecciones mixtas, las voces de cabeza en la sexta octava y los vibratos amplios e uniformes de técnica clásica. En cuestión expresiva, yo no diría de ninguna manera que no ha hecho una interpretación expresiva. Lo que sucede es que Dimash tiene muchos más recursos que agrega a su interpretación, que hacen mucho más rica su expresividad, y es lo que hace tan difícil imitar incluso esas pequeñas sutilezas que él utiliza. Porque Agoney francamente hizo una interpretación emotiva. Sin embargo, ha elegido una canción interpretada de una manera demasiado llena de matices y retos técnicos. De hecho, personalmente yo considero SOS una de las máximas expresiones artísticas de Dimash. ¿Por qué? Porque es una canción que no está hecha para ser espectacular, está pensada para ser una canción sentimental, emocional, a la cual Dimash le ha puesto su toque, ¿sí? Es distinto cuando uno tiene una canción que del vamos tenés que hacer unos súper graves, una súper mega frase en el medio y terminar con súper agudos. ¿Qué pasa? Estás condicionándote a que tenés que hacer un show espectacular. Y esta canción no está enfocada en ser espectacular, está enfocada en ser emotiva. Y eso es lo que le permite realmente a Dimash agregar todo de sí para hacer de esta versión una de sus máximas expresiones artísticas. Y es por eso que considero que justamente SOS es una de las canciones más difíciles de imitar en la versión de Dimash. Esa es mi opinión, espero que esta comparativa les haya servido, le haya sido útil y ya saben,